Era el grado de empatía, memorización de los hechos mientras la persona esté hablando, estar atentos, porque no podemos estar apuntando que la persona se siente mal. Así que hay que memorizar los hechos y estar atentos a la cuestión de la inspiración. Porque a veces tenemos una inspiración, ¿no, Miguel? Antes, pero no es conveniente decir aquella hora. Hay que aguardar el momento de decir, de expresar. ¿Está bien? Era básicamente eso. Vamos a pasar a Rosa entonces. Bueno, vamos a empezar ahora con la siguiente etapa, que es responder, pero antes quería comentaros de una cosa muy importante y que he tenido la oportunidad de estar haciendo ahora ahí en ese rinconcito que estabais sentada con Carlos. Estaba observando cómo se estaba desarrollando el curso esta mañana, ¿no? Y no sé si os habéis fijado, pero hemos hablado de la disciplina, de la necesidad de unas pautas, de que todo esté organizado, para luego llegar a la espontaneidad, ¿verdad? Necesitamos disciplina para luego ir desarrollando esto. Y se ha ido creando un clima fraterno, fundamental, un ambiente fraterno, que esto es fundamental para todos nosotros. Hemos empezado hablando nosotros no ocupamos espacio en el que parezca que estamos nosotros aquí dando un curso y estemos en una posición diferente, ¿no? Pero al final esta situación ha derivado en un diálogo muy positivo, que hemos estado incluso pues adelantando los temas porque están en todos nosotros, porque todos estamos ya estudiando el espiritismo. Cuando empezamos en esta comisión, que tenemos una relación extraordinaria entre todos nosotros, yo no conocía a Óscar, porque somos compañeros de Madrid, pero no conocía a Carlos ni a Miguel. Y claro, Carlos, Campetti, Miguel, desde el minuto uno, las personas tendemos, por lo menos, bueno, creo que muchos de nosotros tendemos a vernos un poco pequeñitos, ¿no? Desde el minuto uno surgió ese ambiente fraterno en el que todos éramos iguales. Por supuesto, la experiencia estaba ahí, el conocimiento muy por encima, ¿no? Pero yo particularmente fui acogida, fuimos todos acogidos, nos acogimos todos y formamos un grupo, ¿no? Creo que es muy importante comprender la palabra fraternidad, comprender el clima fraterno, y creo que, bueno, pues se está consiguiendo, ¿no? Y se está consiguiendo ese diálogo entre que con una mirada nos entendemos, ¿verdad? Que momento hemos estado. Y bueno, esto es importante. Quería hacer con el permiso de mis compañeros, quería hacer este pequeño apunte. Bueno, en esta etapa hemos visto la etapa de atender, ahora vamos a ver la etapa de responder. Hay que demostrar comprensión. El orientador debe de demostrar comprensión. Debe de ofrecer lo mejor de sí mismo. Fijaros qué importante es ofrecer lo mejor de mí mismo. Qué importancia aquí la mejora moral. ¿Qué es lo mejor de mí mismo, verdad? Porque esto es, vamos a transmitir lo que somos realmente. Va a ser muy difícil que hagamos otra cosa. Nosotros vamos a mostrarnos tal como somos. Nosotros ya hemos aprendido a que no necesitamos ir quitándonos las máscaras. En esta etapa vamos a llegar con esta comprensión a que la persona se explore. Ella misma que ha entrado en la atención buscando ser correspondida a esta expectativa personal, ella quiere ser bien atendida, quiere ser bien recibida, bien atendida, ahora la estamos llevando a que se explore. No sé si sabéis la diferencia que hay, y seguro que sí, entre entender y comprender. Comprender va mucho más allá de entender. Comprender requiere algo de nosotros mismos. Entender, nosotros podemos entender lo que nos están transmitiendo, lo que nos están narrando. La persona viene con su circunstancia y podemos entenderla. Pero hay una sensación diferente, hay algo de nosotros en la comprensión. Y cuando la persona se siente comprendida, se empieza a tranquilizar, a relajar. Y en ese momento ya está en disposición de empezar
hacer una exploración. Cuando pone aquí se explora, se refiere a esto. Está en ese momento de esa persona está dando de sí, algo me está llegando de ella, y como me está llegando, yo me voy a abrir. Y cuando yo me abro, porque muchas veces la gente viene cerrada, porque es así, cuando hay apertura, bueno, ella lo ha dicho, ¿no?, hace un rato. Estamos adelantando temas, ¿no?, porque es maravilloso, tú lo has adelantado. Cuando la gente ya se empieza a sentir comprendida, se siente muy a gusto, y entonces hace una introspectiva, aunque sea pequeñita, se explora, se empieza a ver en sí misma, porque quizás no lo había visto. Muchas veces, fundamentalmente en las primeras atenciones, no sabemos qué nos vamos a encontrar, qué nos va a contar la persona. Las personas vienen con un aluvión de ideas que o no saben cómo explicarlas o se hacen un lío, no saben cómo priorizar, ¿verdad? Nosotros, con esa observación a la que me he referido antes, con esa previa preparación que hemos tenido, con esa oración, con esas lecturas, con esa capacidad de escuchar, podemos llegar a identificar el problema principal, el problema base. Y como estamos comprendiendo, va a ser más fácil. Identificando, vamos a poder auxiliar a la persona, ayudar a que ella misma llegue a él. Porque muchas veces esta circunstancia principal está escondida entre fijaciones mentales, entre cuestiones que ella ha ido tapando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que identificar y confirmar este problema para poder direccionar. La persona a veces no sabe expresarse, la cuesta mucho. Daros cuenta, a pesar que hemos puesto todo lo mejor de nosotros para que la atención, para atender, la persona a lo mejor no consigue expresar bien lo que la está pasando. Y aquí entra la empatía, ¿verdad? Conseguir expresar. Nosotros ya estamos sintiendo de alguna manera a la persona. Y entonces nosotros podemos ayudarla a que exprese, a que vaya sacando de ella lo que hay ahí. Y la podemos estar ayudando. ¿Por qué? Porque yo lo estoy sintiendo, yo te estoy comprendiendo, te he entendido, ahora te estoy comprendiendo. Y si tú tienes una dificultad en expresarte, yo te voy a ayudar. Porque esto es fraterno, tú eres mi hermano. Y como hermano que eres, yo quiero comprenderte y te voy a ayudar a que te expreses. Y vamos a expresar con nuestros propios sentimientos los de los demás, haciéndole, ¿verdad?, más fácil, como decía Miguel. No hace falta interrogar, no hace falta ir más allá. Lo que yo quiero es que, vamos a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué te está haciendo daño? ¿Es esto? No hace falta que yo lo verbalice, pero sí voy a hacer que esta persona, con mi expresión de sus sentimientos en los míos propios, que es la empatía, se exprese. Hay un documental muy interesante que ahora mismo no recuerdo porque, bueno, tengo una memoria, pero un documental que vi sobre la diferencia entre empatía y simpatía. Empatía y simpatía es como comprender y entender. Y era muy interesante el estudio. Ponían imágenes de una persona que estaba haciendo, ¿cómo se llama esto de caminar por el cable? Funámbulo, ¿bien? Funambulismo. Pues había personas que eran capaces de ver lo que ocurría. Él caminaba sobre una cuerda y mantenía el equilibrio. Y lo podían ver perfectamente. Estaban sintiendo simpatía, veían, entendían lo que estaba pasando. Hay una persona que está intentando mantener el equilibrio, ¿vale? Cuando ponían a otra persona que tenía un nivel empático grande, la persona llegaba a hacer estos movimientos. Ella buscaba mantener el equilibrio. Vamos a empatizar. Desde nosotros sabemos lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos en la posición en la que estamos, de escucha absoluta.
para poder pasar, para que la persona con lo que nosotros le estamos diciendo le lleve a decir, ¿qué está ocurriendo en mí? Me voy a explorar con todo mi ser en la medida que pueda. No, ahora en ese momento vamos a crear la primera semilla de eso, pero va a salir muchísimo más reforzada porque se ha tocado una fibra importante en ella para llegar a verse por dentro, que es muy importante. Percibir el lenguaje corporal y corresponder de forma adecuada. Vosotros sabéis que el lenguaje corporal es el lenguaje no verbal de movimientos, gestos que tenemos en el cuerpo y en el rostro. La persona nos va a decir mucho de ello. La persona esto nos va a hablar mucho de su situación emocional, de sus sentimientos. Se produce muchas veces a nivel inconsciente. Entonces vamos a poder observar esto. Y nosotros vamos a corresponder también con esto. Pero una cosa importante, la persona que tenemos delante va a tener un lenguaje corporal, pero nosotros también. Que no se nos olvide. Nosotros tenemos que tener una actitud de respeto absoluto. Nuestro cuerpo, nuestro rostro, nuestras expresiones van a hablar de cómo nos presentamos a nuestros hermanos. Y una cosa muy importante, nos presentamos ante nuestros hermanos como somos. Hay cosas que no vamos a ocultar. Por supuesto, la espiritualidad no. Cuando estamos comprendiendo, cuando nos estamos entregando a los demás, tenemos que ser muy sinceros. Y esa sinceridad pasa por el trabajo que hagamos con nosotros mismos. Nosotros podemos orientar sobre la paciencia, sobre el estudio, sobre la tolerancia. Pero nos tiene que avalar nuestro estudio, nuestro trabajo en la paciencia, nuestro trabajo en la tolerancia. Me comentaba María Jesús, decía María, la compañera, ¿no? Me decía, es que es tan difícil, porque muchas veces no sabemos si lo hacemos bien. Carlos lo ha dicho, si nos ponemos a trabajar cuando estemos perfectos, súper perfeccionados, no empezamos a trabajar, estamos aprendiendo continuamente del que viene a la atención. Tenemos que tener una disciplina de estudio, pero siempre estamos atendiendo. Todo el mundo, todos los casos son verdaderos maestros para nosotros. Sí, Jesús. Sí, solo un comentario sobre la empatía. El límite saludable de la empatía. Cuando hacías la comparación con el funambulista, si aparte de bandearnos, terminarnos cayendo, no vamos a resolver nada. Efectivamente. Nosotros tenemos que mantenernos en la posición en la que estamos. No podemos dejarnos envolver por el problema del otro. Tenemos que comprenderlo. Involucrarnos en el trabajo, pero no en el problema. Claro, claro. Esto es fundamental. La empatía es la comprensión absoluta. Pero nosotros, gracias por la aclaración, nosotros tenemos que saber dónde estamos. Nosotros estamos atendiendo de manera fraternal, pero nosotros necesitamos saber que esa circunstancia es de esa persona. Nosotros podemos ofrecer esa orientación, pero el muy alto por ciento de la solución está en esa persona. Nosotros sentimos a la persona, pero la solución y la corrección, el camino es de ella. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Sí. Tenemos que tener muy claro. Nosotros sentimos al hermano, pero no somos parte de la orientación, pero no de la solución, porque la solución está en sus manos. Porque muchas veces la solución viene porque el problema viene quizá por una mala interpretación de la vida, de las cuestiones, de las creencias, de las responsabilidades, pero eso corresponde a él. Nuestra manera siempre es orientativa. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque, miren, es que en el centro espírita vamos a encontrar muchísimas situaciones. Igual que tenemos que tener la capacidad de conectar, tenemos que tener la capacidad de desconectar.
porque nosotros estamos dando lo mejor de nosotros mismos, pero le estamos ofreciendo al otro que retome la situación de su vida. Ahí ya nosotros terminamos, nosotros vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a atenderle cuando se solicite, pero nosotros tenemos que dejar muy claro que la circunstancia, la solución está en él. Entonces, esto es muy importante, empatizar es, yo sé, comprendo lo que sientes, comprendo tu situación, pero la solución viene sin juicios, sin censuras. Lo hemos dicho, ¿verdad? Sin juicios, sin censuras, siempre. Nosotros no estamos en condiciones, ninguno, de juzgar a nadie. Ninguna situación. Sí que podemos orientar sobre lo que la doctrina espírita nos dice. La doctrina espírita nos dice, nos esclarece sobre esto, nos aclara sobre esto. Es la doctrina la que habla. No nosotros. En ese sentido, no podemos juzgar a nadie, no podemos censurar. ¿De verdad creemos que tenemos capacidad para censurar a alguien? Es la doctrina la que, de verdad, la que nos cambia a nosotros, la que nos ha llegado a nosotros, la que nos dice las pautas. Pero tenemos que ser muy respetuosos con las elecciones y con las creencias de los demás. Respecto al lenguaje corporal, Carlos, habías comentado de un libro, ¿verdad? Sí, el cuerpo habla. El cuerpo habla. Sí. Muy interesante. Importante, ¿no? Miguel ha dicho la importancia del escuchar, fundamental. Necesitamos preguntar poco. Por ejemplo, si no hemos entendido algo, se pregunta muy cuidadosamente. O porque si a pesar de todo el ambiente que hemos creado, la persona que está recibiendo la ayuda no consigue expresarse, no consigue traducir sus sentimientos o divaga, nosotros podemos ahí estarle ayudando. Esto si estamos atentos, si estamos atendiendo, es fácil de hacer. Si estamos con todos nuestros sentidos en lo que nos están explicando, podemos ayudar a la persona. Pero por favor, no hacer la asistencia a un monólogo nuestro. Tenemos que escuchar y dejar que la persona se exprese. Porque cuando la persona se expresa, cuando creamos ese clima para que la persona se expresa, la persona se empieza a escuchar. Y si se está escuchando, ella misma ya está creando esos mecanismos para ayudarse a sí misma. Muchas veces las personas necesitan hablar. ¿Os habéis dado cuenta de las veces que no escuchamos? Y las personas que solamente quieren que se las escuche, en el momento que una persona se empieza a escuchar a sí misma, la solución aparece, va a aparecer. Porque ninguno de nosotros estamos desamparados, ninguno de nosotros. En la atención fraterna no estamos desamparados por el equipo espiritual, los orientadores, pero tampoco las personas que están siendo asistidas. Porque también estas personas van a ser calmadas para que empiecen a ponerse en esa disposición de autoayuda. Okay. Sí. Carlos, ¿tú conoces el autor? Vale. Perdón, si alguien tiene internet, ponga por favor, que yo no me recuerdo ahora. El título es El cuerpo habla, pero yo no recuerdo el autor. Es nada más que una referencial, no es que es absoluto pero nos da una buena indicación. Me parece muy importante, Carlos, corrígeme, el considerar que nosotros tenemos ese cuerpo, ese lenguaje verbal. Fijaros, simplemente la actitud dentro de... Sí. ¿Quién es? Joe Navarro. Joe Navarro. No sé si lo hemos mencionado, ¿no? Pero la actitud de la posición que tenemos, ¿no? Cómo nos sentamos, cómo nos ofrecemos a los demás en esa escucha, todo esto es importante, ¿no? Que la persona sienta que está siendo atendida correctamente, ¿no? Con su expectativa de querer ser comprendida.
Vale, ahora vamos a pasar a personalizar. Pues bien, continuamos con la parte de personalizar, ¿no? Etapas que comprende las etapas de atención fraterna. Dice, concienciarse de que es una persona activa, responsable y capaz. Es muy importante. Realmente no todos, realmente no todos lo tenemos claro. Yo valgo, yo puedo, la solución está en mí. Eso es muy importante tenerlo claro. Normalmente siempre proyectamos los problemas de los demás, esperamos la pastilla mágica, ¿no? O la persona que nos solucione. Pero esto yo creo que es un concepto súper importante. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿En la primera vez que viene la persona a la atención fraterna? Posiblemente no. Tal vez sea después de, ¿no?, unas cuantas intervenciones, de envolverse, de explorarse, ¿no? Podremos llegar a esta conclusión. En la parte de personalizar, comprende, es decir, la persona comprende o se comprende, ¿no?, que es muy importante. ¿Y qué hace a partir de aquí? Se reconoce como persona. Si yo aquí lanzase la pregunta, ¿qué concepto tengo sobre mí mismo?, ¿no? Es decir, la pongo simplemente a reflexión. ¿Qué concepto tendríamos, no? Es muy importante. Mucha gente ni siquiera tiene un concepto, no sabe, vive automáticamente. Como cada mañana se levanta, pues continúa con la vida. Y al dormirse, como es lo normal de todos los días, espera que el día siguiente vuelva a estar ahí la situación, ¿no? O el mismo, que seguramente se vaya a despertar. Sí, con cuerpo o sin cuerpo es la diferencia, pero despertarse, ¿no? Despertará. Es muy importante saber qué concepto tenemos sobre uno mismo, porque la mayoría de los problemas está en la forma negativa que tenemos de tratarnos, ¿no? De cómo nos vemos, de qué creemos, ¿no?, qué consideramos que podemos o no podemos conseguir. No es pasivo, sino activo. Soy el protagonista de mi historia. Tengo el poder sobre la situación y lo tengo que tener claro, lo tengo yo. No puede venir Miguel a cambiarme. Soy yo. Esta es mi historia, este es mi cuento y yo decido a qué final o a qué puerto, qué rumbo le voy a dar a ello. Pero tengo que estar seguro de esto, porque si no, ¿hacia dónde conduzco? ¿Qué me dejo? ¿Simplemente manipular? Porque esta es la forma fácil de manipular. Cuando yo no sé a dónde voy, voy a donde me quieren llevar. Y esto es una cosa que la persona tiene que tener clara. La culpa no es de los demás. ¿No suena, verdad? Los que atendemos a la atención fraterna lo oímos. Es que fulanito, es que tal, si no me hubiera dicho, yo hubiera hecho. ¿Y lo hemos detectado nosotros mismos, los que estamos aquí en la sala? Porque también le echamos la culpa muchas veces a los demás, ¿eh? No creamos aquí, somos los de atención fraterna, a nosotros no nos pasa, mentira. Si no entró la llave en la puerta, es que me la copiaron mal. No, a lo mejor podía haberla revisado. ¿De quién era la llave? Mía, ¿no? Yo llegué tarde porque había un atasco. No. El atasco estaba de todas maneras. Llegué tarde porque salía apurado de tiempo, ¿no? Pero la culpa siempre es de los demás, que es el camino fácil. Conciencia de las deficiencias y las cualidades. ¿Somos conscientes? Esto se consigue a través del autoconocimiento, ¿no? Eso que hablamos tanto, los centros espíritas, que parece que siempre decimos lo mismo, y aunque utilizamos la misma palabra, no es el mismo trabajo, ¿eh? Cada día parece que sale más. A medida que avanzamos un poquito, el camino se extiende y se extiende y se extiende, pero es muy importante. ¿Qué tengo de bueno? ¿Qué tengo de menos bueno? ¿No? Porque al final hasta lo más malo es bueno. Es lo que nos hace buscar el camino de mejorar. Si todo fuese de color de rosas, pues estaríamos tocando el arpa, todos contentos, pero no es así. Entonces, de esas cosillas que vemos negativas, tenemos que sacar el impulso. Y de las que no vemos, porque tenemos tendencia a inclinar la balanza siempre a lo negativo, al defecto, al dónde no puedo llegar, ¿no? De todo eso otro bueno que no tenemos costumbre de ver, tenemos que empezar a ensayarlo, tenemos que esforzarnos, está en nosotros. Simplemente hay que sacarlo y hay que utilizarlo y proyectarlo para salir de donde estamos. El siguiente es doloroso proceso, pero necesario. Tenemos muchos caminos de aprendizaje. Algunas veces, ¿no?, necesitamos del dolor para activarnos. Es una pena, ¿no? La providencia nos da muchas otras oportunidades de aprender, pero esto es como con los niños, ¿no? No toques esto que te vas a quemar. A la primera. No toques esto que te vas a quemar. A la quinta no hizo caso, se quemó. Vale, tuvo otras 4 oportunidades para aprender de otra manera. Pero donde no queremos aprender de una manera, al final, todo es tan bueno y tan perfecto que hasta tenemos la solución a través del dolor para darnos cuenta
que ese no era el camino, ¿no? Antecámara del autodescubrimiento. Vale, la antecámara del autodescubrimiento. Vale, esto no es la antecámara del descubrimiento. Es decir, estamos en el punto donde nos tiene que llevar a remontar. Cuando hemos llegado aquí, ya tenemos que vislumbrar un poquito el camino, ¿no? Ya tenemos que tener, si hemos trabajado todo esto, una noción al menos más clara que cuando empezamos de hacia dónde podemos o hacia dónde debemos tirar. Confianza por el amor. Por supuesto, lo acaba de decir Rosa, nadie está abandonado. Nosotros desde el Centro Espírita tenemos, yo creo que el deber de acompañar, de arropar, de apoyar a la persona, pero más allá de nosotros los encarnados, ¿no? Llevamos toda la mañana diciéndolo, estamos apoyados y gracias al amor. Al final es la meta. Todo se resume en eso. Y por último, si no me equivoco, cada uno en su nivel y capacidad. Cada uno avanza como puede, donde puede. Cada uno estamos en un momento, tenemos unos conocimientos, unas capacidades que tenemos que emplear, pero nuestra posición de quien atende no es exigir nada a nadie. Es de aconsejar, es de estar, es de apoyar. Cada uno puede entenderlo, puede comprenderlo, puede intentar poner en práctica, ¿no?, todo aquello que va aprendiendo, pero llegará a un nivel. Está en su momento, de su vida, de su prueba, de su oportunidad. Nadie es igual a otro. Pero sí que es cierto que todos tenemos la capacidad de salir, de continuar y de retomar el camino. Y hasta aquí yo creo que es la parte de personalizar, ¿no? Personalizar es muy interesante. Yo creo que también personalizar es el lenguaje que tenemos que mantener con la persona que tenemos delante. O sea, entender el nivel cultural y adecuar el lenguaje para su alcance. Eso es. Hay gente que necesita un lenguaje simple, hay otro que necesita algo un poquito más, digamos, con explicaciones más técnicas. Cada uno, digamos, tiene un nivel distinto cultural, de experiencia y todo esto. Hay que entender un poquito por dónde van los tiros y adecuarse y bajarse siempre hacia las personas que tienen necesidades. Porque en aquel momento son ellos, pero puede pasar. Como tú bien has dicho antes, ojalá cuando necesitamos nosotros encontramos una persona que se baja a nuestro nivel, a nuestra, digamos, debilidad en el momento. Eso quiero decir. Totalmente de acuerdo. Y es lo que venimos un poquito diciendo. Con las etapas que estamos haciendo, lo que necesita la persona que va a atender en atención fraterna, evidentemente no tenemos que bajar, ya estamos abajo. Deberíamos vivir en la humildad. Pero está claro, a través de escuchar lo que van comentando los compañeros, cómo se expresa, la forma, no es lo mismo estar así que estar así. Claro, es decir, a través de esa preparación que tiene la persona que está atendiendo, evidentemente debe irse dando cuenta por dónde tiene que conducir la atención fraterna, ¿vale? Y este es un ejemplo muy fácil. Vale, pues a usted. Llegamos a la última etapa, ¿no?, de la atención. Hemos sacado esto de un librito que está referenciado en la bibliografía. Si vais ahí a la página, a ver, ¿cuál era? 25. A la página 25 vosotros vais encontrar una bibliografía y hay un librito llamado Atención Fraterna del proyecto Manuel Filomeno de Miranda, que por su vez sacó esto de un psicólogo americano. Estas etapas, también del atender. E agora entramos na etapa del orientar. Saber evaluar com o atendido as alternativas de ação para facilitar a eleição que é de ele, não é nossa, não la podemos imponer, de la ação transformadora que ele vai adotar. Nesta etapa ele atua necessariamente com base na conversação, no diálogo que se desenvolveu. ¿Cuánto tiempo tomó este diálogo? No sabemos, depende de la situación de la persona. Puede ser que en la primera reunión se alcance las 4 etapas. Y puede ser que tome un mes. O a veces más que eso. 4, 5, 6, 8 reuniones, encuentros que tienen un tiempo definido y que debe de ser obedecido para que la persona llegue a esta etapa e tenha condições, então, de actuar. Se a pessoa conhece o Espiritismo, facilita.
Isso não é assim. Facilita. Se tem umas noções, mais ou menos, pode ser incluso que esteja confundida. Pero se ela conhece um pouquinho do espiritismo, já facilita a situação. O lenguaje tem que ser, como estavas adelantando tu há um ratico, não? Sencillo, adequado a cada persona e deve ser muito claro, muito objetivo. Não perder-se por las ramas. Não vamos ver que há um momento aqui que nós identificamos qual é a problemática essencial da persona. E pode ser que nós hayamos identificado e não. E no momento que Rosa explicava que expressamos os sentimentos do outro por nossos próprios sentimentos, naquele momento, quando estamos expressando, a pessoa é como se estivesse escutando a ela mesma. Por isso, não está acostumbrada a escuchar-se. E hablamos e lhe decimos, por lo que estou entendendo, está sintiendo isto em função de aquele outro e tal e tal. E a pessoa vai dizer, sí, é isto. Ou vai dizer, não é bem isto. É que lo que he querido dizer é isto, isto e isto. ¿Está bem? É importante este momento, porque então ela vai lograr finalmente entender qual é seu efetivo problema para encaminhar depois para uma solução. Aqui vai transformar a teoria em la prática. Aquilo que ha visto e ha entendido hasta então, se conheceu o espiritismo ou não, se agora está, não? E em algum momento desta conversação, deste diálogo que vai cumprindo estas etapas, poderemos haver sentido entre um encontro e outro a necessidade de recomendar a leitura de uma página. Pero aí já temos que saber se a pessoa sabe ler ou não. Porque há situações que a pessoa não sabe ler. E se eu recomendar que leia, você vai sentir mal. Assim que há que saber, não? E poner muita atenção. Em la dúvida, nós vamos abstener, não? Pero confirmando a situação. Depois, fazer um plano de ação para a solução. A maior parte das pessoas não estão acostumbradas com isto. É uma coisa muito sencilla, muito simples. Não? Apontar, que vamos fazer então? Não? Que vas a fazer? E ela então agarrar um papelito que lhe damos e ela, queres tu apontar? Não? Ou se não querer apontar, falar e ver se depois que está claro, se ela não quer apontar. Às vezes a pessoa já não agarra papel nem nada, já agarra o móvel, já abre as notas e já vai ponendo, não? Bueno, eu para então resolver isto, eu vou seguir as seguintes etapas. E se a pessoa não se está dando conta, perguntar-lhe, que crees que seria necessário para a solução desta problemática? E ela disse, eu creio que de repente eu deveria de ler algo mais para profundizar. Muito bem, então já memorizamos isto. Ela disse que talvez tivesse que ler, profundizar um pouco mais. Em momento do plano aqui, uma das coisas, que é um plano de ação, que ela havia dito em algum momento, era ler, auxiliar-lhe a recordar isto, para poner. A outra, que ela poderia haver dito em algum momento, eu tenho que pedir perdão para fulano. De repente, começou aqui, chegou pensando que a problemática era o fulano. Eu estou como estou por conta de fulano. E depois sacou a conclusão que não era bem isso, não? E aí vai ter que ter ou pedir perdão ou conversar com a pessoa. De repente, ele chegou à conclusão que este é um caminho para solucionar. Vai entrar em este plano de ação para a solução. E assim sucessivamente, ¿está bem? Bueno, vamos volver rapidamente. Miren a página 11 del material e a página 12. Empieza en la 11. Atender. ¿Estáis todos en la 11? Isto é um referencial, ¿está bem? Não vamos mecanicamente querer fazer isto. Pero devemos de entender o processo e não fazer mecanicamente. Nesta etapa, o primeiro momento, chamemos como queremos chamar. Poderemos chamar de outro nome, receber, ao invés de atender. Como queramos chamar. Pero neste momento, há a necessidade de que a pessoa se envolva com a problemática que ela mesma está vivendo.
¿Está bien? Y que se envuelva con una búsqueda de una solución, porque por algo fue para la atención fraterna. ¿Cierto? Es el primer momento, entonces. Ahí es donde no la persona se va a sentir... ¿Por qué se va a sentir envolvida? Porque fue bien recibida, porque fue bien acogida, porque nosotros le estamos expresando, no solamente con palabras, pero con nuestra propia actitud. Y aquí vamos. La persona llegó, estamos sentados como que en un gabinete, esperando que ella se siente, y hay ahí una silla, una mesa, y ella se sienta delante de nosotros. Esto parece un consultorio. Atención con el ambiente, ¿no? Y ir a la puerta a recibir la persona, o allá afuera, al revés de alguien anunciar, es tu vez por el número tal fulano. Así que ir allá afuera y preguntar si no sabe quién es todavía, porque si ya atendió es la segunda vez, ya tiene que saber quién es. Ir afuera, fulano, por favor, sea bienvenido. Y traer la persona para adentro. ¿Estás entendiendo la diferencia? Para esta cuestión de que la persona efectivamente, ahí como que no se va a sentir envolvida, ¿verdad? Porque nosotros proporcionamos esta condición, ¿no? La proximidad, poner atención, solo repitiendo rápidamente. En la segunda etapa que está puesto responder, podemos poner el nombre que queramos. La persona se va a explorar, como fue muy bien explicado, ¿no? Desde el comienzo, las etapas, Miguel explicó muy bien el atender aquí, y Rosa el explorar y el responder, y Oscar el personalizar, ¿no? Entonces se explora. Aquí es donde ella va a identificar su problema, porque muchas veces llega y no sabe cuál es. Por esto no consiguió solución. Ella no sabe cuál es el problema. Está con un rollo y no sabe cuál es este rollo, ¿no? Hay que auxiliarle aquí y ella entonces se explora para poder encontrar el ámago de la problemática. En el personalizar, ella va a comprender, ¿no? Y ahí es donde esta etapa es la más difícil. Aquí puede demorar un poquito de tiempo. Y de repente es necesario recomendar alguna lectura para que la persona, ¿no? Con la lectura, saque la conclusión durante la semana antes de volver de que efectivamente ella tiene responsabilidad dentro de la situación. Porque si ella no llega a esta conclusión de que esta cuestión de culpa no existe, de que no es culpa del otro, que somos todos responsáveis, de que o principal responsável del problema é a própria pessoa que está aí sentada, porque ela se deixou ofender. Não havia necessidade de que se ofendiera. Pero eu não posso chegar e dizer-lhe isso. Ela tem que já sacar esta conclusão de alguma maneira. Se esta é a problemática, porque pode ser outra problemática. Pero sempre a razão del sofrimento, seja físico ou moral, normalmente o físico já é decorrência de um problema moral, este indivíduo está equivocado em sua maneira de ver a problemática, a situação, certo? Não podemos dizer, mira, tu vienes aqui para ser atendido porque estás equivocado em tus pontos de vista. Não vou ver mais, verdade? Igual que quando eu cheguei delante da psicóloga que examinou meu filho por uma semana e disse, eu tenho 3 coisas para dizer-te. Primeira, tu filho é autista. Segundo, tu vas a ter que fazer uma rotina na vida de tu filho. E terceira, tendrás que ponerle uma escola especial. E eu lhe dije, eu tenho 4 coisas a lhe dizer. Primeira, se meu filho é autista ou não, eu vou escutar uma segunda opinião. Segunda coisa, se ele é autista, minha rotina não vai ter nunca em sua vida. Porque eu já havia lido a respeito do assunto e já havia formado opinião. Porque a espiritualidade nos previne para estas situações, não? E terceiro, se ele é autista, não irá nunca, nem jamais para uma escola especial, porque já é naturalmente discriminado por la situação que tem. Não lhe vou discriminar por segunda vez e tu como psicóloga deveria de saberlo. E quarta, por favor, qual é o valor da conta? ¿Está bien? Porque no fue una psicóloga. No, en la approach, un papá y una mamá no pueden escuchar de manera cruda. Si nosotros somos crudos con las personas se asustan y a veces no saben defenderse. Ellas se van simplemente. ¿Cierto?
Entonces ella creyó que estaba cumpliendo una gran función y espero que haya aprendido. Y esto nos llevó a aprender muchas cosas en la relación con las personas, muchas cosas mismo. Entonces tener personas con dificultades es para nosotros un privilegio. Os voy a decir, ser atendiente fraterno es un privilegio. Pueden estar seguros que con el tiempo nosotros vamos a aprender mucho más de lo que las personas que se sentaron delante nuestro para conversar con nosotros. ¿Está bien? Pero si adoptamos una postura de que sabemoslo todo, entonces no vamos a aprender nada. Porque esta no es la postura. Un pequeño comentario. Por favor, en el micrófono. Se refiere al lenguaje, ¿no? Que has dicho, esa postura de pretender saberlo. No, quiero que me corrijas, pero a lo mejor estamos utilizando términos como periespíritu, obsesión, desencarnación, que la persona, pues si no tiene un conocimiento espírita, pues desde luego no, o sea, nosotros no tenemos que demostrar nuestro conocimiento de la doctrina mediante el lenguaje, sino mediante nuestra actitud. Entonces, bueno, pues a veces, a lo mejor sin darnos cuenta o dándonos cuenta, hablamos de términos, pues periespíritu, pues a lo mejor esa persona no está, o yo qué sé, o el término de la obsesión, pues son cosas en las que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que, mismo ya, aunque sepan de la doctrina espírita, pero hay términos en los que tenemos que tener cuidado, un poco era en ese, ¿no? Muy bien. Que nuestro lenguaje sea humilde en todos los sentidos, también, era eso. Rosa nos dio ya entrando dentro, aquí hay un material muy rico en el cuaderno, que nosotros no hicimos láminas para presentar, ¿no? Yo os voy a repasar rapidito, si tenéis necesidad de comentar alguna cosa, comentamos. El saber escuchar ya hemos tratado bastante bien, ¿no? El 13, la página 13 habla de la empatía, también fue tratada la empatía. Y aquí entra en la página 14 las causas y soluciones de las aflicciones humanas. Es un material muy bueno, ¿no? Fue aplicado en León Denis, ¿verdad? Este material. Y nos va entonces dar para nosotros como atendientes condiciones, elementos para entender las dificultades de las personas, ¿no? Habla del egoísmo, de los celos, del enfado y la cólera y del odio, que es lo que causan. Tenemos que saber esto, porque una persona que llega delante nuestro con odio, ¿no? Vamos a percibir que ese es un factor disolvente y despreciable elemento pernicioso para el espíritu. Debemos explotar un poquito más, ¿no?, las informaciones. Y algunas soluciones para las aflicciones que aquí vienen, como el amor, el consuelo, que de repente no vamos a poder recomendar para la persona así directamente, pero ella en el diálogo va sacando estas conclusiones. ¿Está bien? Y aquí viene la actitud en la atención fraterna. Entonces, actitud delante de los desvíos de comportamiento. Es bueno leer un poquito, ¿no? Y actitud frente a los problemas del área de la salud. No podemos jamás decir a la persona, ella dice, yo estoy tomando tal medicación y tú sabes que es una tarja negrísima de aquellos medicamentos que causan dependencia total. Entonces preguntar, ¿fue un médico, un psiquiatra que te pasó? Ah, sí, yo estoy con la atención de un psiquiatra. Muy bien, entonces está muy bien. Ah, pero ¿qué te parece? ¿Debo seguir con la medicación? Esto solo te puede responder tu psiquiatra, porque yo no soy médico. ¿No? Y aunque fuera, yo no podría contrariar la orientación de un colega. Así que si él te pasó, es porque diagnosticó que necesitas. Si en algún momento tú sacas la conclusión de que no necesitas más, incluso por cuenta de la atención fraterna, debes de ir a él y preguntarle qué le parece a él. Porque nosotros no podemos tener opinión sobre el asunto. De forma clara, objetiva, para que no tenga después la persona salga de ahí y diga, va al psiquiatra, no, porque el problema se intensificó, quedó peor, y el psiquiatra le dice, ¿y cómo está la medicación? No, yo fui a una atención fraterna y me han dicho que yo dejara de tomarlo hace 2 meses. Ahí el psiquiatra va a preguntar, dame la dirección, ¿sabes el nombre de la persona? Y ahí tenemos un rollo, ¿no? Porque no podemos hacer esto. Ni otro médico contraría la orientación de otro médico, es antiético. Perdón que yo sea enfático en esto, pero esto es fundamental, por amor de Dios.
Carlos, perdona. Y ya no solo con los profesionales médicos, sino con la propia familia, que a lo mejor está haciendo un gran esfuerzo para que esa persona se tome la medicación. Y nosotros lo que tenemos que es que ayudar en esto. No, mismo las personas que tienen problemas psiquiátricos, ¿no? Que necesitan el apoyo de la familia para que sean constantes en la medicación. Muy bien. Y hay una orientación frente al miedo que hacer. Hay hoy una síndrome de pánico que está generalizada. Las personas a veces vienen y quieren no consultar. Yo conocí un centro espírita, infelizmente, en que las personas iban a consultar con la médium, después desencarnó, y ahí otro viró el presidente y médium principal del centro. Y entonces la gente iba a consultar para saber si debería de salir de vacaciones, cuál mes del año, cuál sería el tiempo más propicio para cambiar de negocio, para no sé qué y tal. Así que mucho cuidado, ¿no? Porque la gente está necesitada y vienen buscar soluciones que sean así del tipo, transfiera a otro. Como nos acostumbramos a transferir para el cura, para solucionar, ¿no? Entonces vamos ahora al centro que el medio va a incorporar y resolver nuestro problema, ¿no? Perdona, Carlos. Micrófono. Tal vez no entra con esto, pero tú has dicho medium principal del centro, porque el centro tiene un medium principal. Sí, yo hablé en tonos así de burla, ¿no? Ah, vale, vale. Okay. Atención con esto. Porque me chocó un poquito. Sí, sí. Si el centro tiene un medium principal es porque no ha entendido nada del trabajo mediúnico, ¿no? Seguro. Porque no hay mediums principales, no debe de haber de forma ninguna. Somos todos trabajadores, ¿no? Muy bien. Y ante el error viene ante la debilidad emocional, ¿no? Y habla también del ámbito de acción. ¿Hasta dónde va la acción de nuestra actividad? Nosotros no vamos a entrar en el hogar de la persona, pero la persona va a volver a su hogar. Y conforme ella va cambiando, su acción dentro del hogar cambia. Y naturalmente el hogar también cambia con esto. ¿Está bien? En la vía pública, ¿no? Y ahí vienen algunas informaciones, ¿no? Y el transporte colectivo, en el centro espírita, problemas de personalidad. Ya estamos aquí en la página 20, pasando solamente, ¿no? Y algunas recomendaciones prácticas. No prometer curas o establecer certezas absolutas. A la persona llega a la atención fraterna el primer día y le decimos, mira, esté tranquilo, máximo 5 sesiones, aún utilizamos la palabra que no debemos, porque no es sesión ninguna, ¿no? Es un diálogo. Y en 5 sesiones tu problema estará resuelto. Igual que uno que puso un cartel en la entrada de la ciudad, Centro Espírita tal, solo no curamos cancro, lo más todo el espiritismo cura. Está complicado, ¿no? La persona no entiende lo que está haciendo. Ahí un órgano de unificación como la federación o un centro espírita que está esclarecido necesita a veces ir buscar, ¿no? Para hablar con esta persona. Mira, ¿de dónde sacaste esto para poner ahí? Porque está en lugar público esto no es espiritismo. Sí, a veces está esto por detrás. Pero si es como tirar los bucios, como las cartas y estas cosas, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero con nosotros, pero si pone centro espírita tal, cura todo menos cancro, por amor de Dios, ¿no? La cosa está complicada. Si podemos auxiliar, pero si vamos ahí y dice que no va a sacar, de repente ni es necesario, porque a veces lo puso y es ilegal. Y la propia intendencia lo manda a sacar, porque no pidió permiso y normalmente no pide, va simplemente y pone, ¿no? Entonces, no prometer nada porque no sabemos cómo será. Y, por favor, esto yo voy a narrar un hecho. Un señor, en tiempos pasados, él atendía a las personas, era un médium, y no tenía ni centro espírita. Eran los tiempos, ¿no? Iniciales del espiritismo. Pero él había comprendido. No había condiciones de formar centro, no había nada en aquella región. Empezó a atender a las personas y las personas empezaron a venir muy bien y querían pagarle.
porque habían curaciones, habían soluciones para los problemas. Y él rehusaba todo, no aceptaba nada. Venía gente con gallina. Llegaba, yo no tengo dinero, pero te dejo eso. No, no, por amor de Dios, lleva tu gallina de retorno. ¿Está bien? Y ahí un día atendió un señor, vino varias veces, el problema era gravísimo, se solucionó el problema. Y el hombre le dijo, ¿cuánto sale? Él dijo, nada, porque no soy yo quien hace esto. Yo hago esto en mi tiempo libre porque tengo mi trabajo y vivo de eso. Y el hombre, pero nadie haría una cosa de esta sin cobrar. Imagínense si yo fuera a pagar profesionales, me iba a salir tanto. El hombre incluso había investigado el asunto, ¿no? Entonces te voy a dejar la mitad. No, no vas a dejar nada. Y el hombre, bueno, pero no vas a recibir. Yo me siento ofendido. Pero hombre de Dios, ¿ofendido por qué? Usted me está ofendiendo porque me quiere pagar una cosa que yo no hice. Yo no hago nada, son los espíritus que hacen. Y bueno, el hombre habló un poco más y tal. Y cuando salió, ya estaba allá afuera, el señor vino, cerró la puerta y iba entrando para la casa cuando vio sobre un mueble un cheque. El hombre había dejado un cheque ahí. Y él entonces agarró el cheque, salió corriendo atrás del hombre y dijo, Señor, entienda, la tentación ya es muy grande. Por favor, no haga esto conmigo. Y le devolvió. ¿Cierto? Y ni agradecimientos. Estamos aquí en el Congreso, hacemos una charla y vosotros venís a decir, ¿no? Felicitaciones y tal, y nosotros estamos pensando a la doctrina espírita. Ay, muchas gracias, gracias nosotros todos a Jesús, nuestro Maestro. ¿Está bien? Porque de hecho, A los hermanos. de hecho, ¿qué hacemos nosotros solos? ¿Está bien? El avión. El avión. Queda aqueciendo y no levanta vuelo nunca. Y que nosotros estamos recibiendo mucho, Carlos. Sí, Lo ya. hemos dicho antes, estamos aprendiendo continuamente. O sea, es Mucho. que al final, es que tenemos, pero es un esfuerzo y un trabajo que está siendo beneficio para nosotros mismos. O sea, que decir que la gratitud es para el Padre, en todo caso. Muy bien. Estamos aprendiendo, esto ya es un beneficio grande. Evitar opiniones personales. ¿Quién habló esto? Fue Rosa, que dijo esto, ya comentó sobre este asunto, ¿no? ¿Qué crees tú que sea mi problema? Yo no creo nada. Pero vamos buscar juntos qué nos dice el Espiritismo sobre esto. Y seguimos. Ahí no estamos para expresar opiniones personales. Ni en la tribuna, ni en la atención fraternal, ni en la conversación en el pasillo del centro espírita. Porque estamos dentro del centro. Y hablamos con la persona entiende que el centro le está diciendo esto. ¿Habéis entendido? Bien. Y no intervenir con recetas médicas, ya comentamos, mantener privacidad, no se puede hablar del asunto, hablar siempre con simplicidad y va siguiendo, atender al individuo preferentemente solo, es lo que ya hemos comentado aquí. Esta es una orientación que viene, ¿no? de la atención fraterna. Todos los libritos que agarramos dicen para atender solo, pero yo os digo que nosotros tenemos una atención fraterna en el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, que es por internet. Nunca hemos atendido a una persona solos. Y ya hubo gente que dijo que no aceptaba si estuvieran dos y le hemos dicho que entonces no le podíamos atender. Sentimos mucho, pero no es una regla que establecimos. Y está bien, la persona tendría confianza de hablar para uno, pero pongan atención. Ella está hablando con el centro espírita para donde fue. Y nosotros somos el mero representante, que ella ya desde el principio entienda que no confunda las cosas. Y si es necesario explicamos. Por favor, Miguel, hable. Sí, Aclarar esto. también simplemente me gustaría aportar aquí la cuestión de que desde el punto de vista psicológico es bueno. Ya no es por garantizar nada, sino porque nuestro funcionamiento psicológico, cuando nosotros estamos expresando una problemática, nos cuesta trabajo, a lo mejor si somos hombres, decírselo al hombre. Trae una mujer, entonces miramos a la mujer y vamos a facilitar esa expresión. A la inversa igual. Puede ser que se vea cohibida la mujer, ¿no? Y hay una mujer y entonces se dirige a ella, o a la inversa, ¿no? Entonces, también en esta posibilidad de parejas a dos,
y no lo hemos comentado entre Facilita. nosotros, pero ahora sale en la reflexión y podemos hacerlo, esto desde el punto de vista psicológico facilita que esa pareja sea también hombre y mujer, porque entonces cuando está una mujer puede ser que le venga bien dirigirse al hombre o a la inversa, ¿no? Entonces eso también Muy bien. es bueno. Es fruto de la experiencia con el tiempo, pero respetamos mucho. Pero si van a ser solo, entonces cuidado, porque el ambiente tiene que ser privado. Aunque estén dos, es un ambiente privado. Es un rincón del salón, pero aislado, para que otras personas que no tengan nada que ver no escuchen, porque es privado, ¿no? Ahora, el privado puede inducir a una intimidad, y esto es complicado. Así que nosotros sugerimos que sea un ambiente que sea visto, que la puerta no esté cerrada, y de preferencia que haya ventanillas de paredes con vidrio, que se vea del otro lado que hay personas que están pasando por ahí o que están haciendo alguna actividad, para que la persona no se sienta no con intimidad. ¿Está bien? Y esto es complicadísimo. Nosotros somos seres humanos y hay que tener mucha atención con estas cosas, de respeto hacia el semejante y de aquello que aflora, porque los espíritus inferiores podrán preparar todo para traer una persona que nosotros hemos conocido en otra encarnación, con quien hemos tenido relaciones, que no sabemos bien cuáles fueron, y esta persona viene con esto en su subconsciente, se sienta ahí, va a armar todo, y cuando percibe que no va a ocurrir porque nosotros estamos con otras intenciones, ella entonces dice, pero yo voy a denunciar que tú me hiciste tal cosa. ¿No? Así que hay que tener mucha atención, hay personas perturbadas que no están bien y nosotros debemos de tener ¿no? nuestra, pero si estamos dos, ella no va a tener ni ¿no? la iniciativa de decir una tontería como estas, ¿cierto? Así que hay que tener mucho cuidado. Si va a ser solo, que por lo menos sea un sitio que garantice la privacidad, pero que no dé margen a intimidad. ¿Está bien? Y no adoctrinar espíritus durante la atención. Si la persona, entre comillas, incorporó, empezó a dar una manifestación ahí, no es momento para esto. Por esto tenemos que conocer de los pases, ¿verdad? Ah, sí, es verdad. Ya volvemos ahí. Entonces, no adoctrinar los espíritus no es momento. Por esto tenemos que saber un poquito de los pases, ¿verdad? Y al dar los pases, en esta situación tiene que ser un dispersivo, de forma que, y recomendar a la persona, abra los ojos, desconcéntrate, aquí no es momento para eso, y el espíritu no puede manifestarse. Para que la persona pueda, y no hacer revelaciones, Rosa llamó la atención para eso, nada de revelaciones de forma ninguna, aunque yo tenga una inspiración, no debo transmitir. Revelaciones no caben dentro de la atención fraterna, no cabe. La persona ya viene con un problema, yo voy a crear otro en la cabeza de ella. Ah, pero un espíritu me inspiró. Bueno, ahí voy a preguntar cuál es el tipo de espíritu que inspiró una revelación en un momento de estos. ¿No? Bueno, no será. ¿Más alguna cosa, Rosa? El micrófono. Tú acabas de decir que cuidado con los espíritus que nos intuyen, pero también puede ser que hay espíritus buenos que nos intuyen para decir, digamos, una palabra de sosiego, una palabra, digamos, una dirección a esta persona necesitada, ¿o no? Esto no es revelaciones. No. Son palabras de... Sí. ¿Qué son revelaciones? Revelaciones es el siguiente. Yo estoy recibiendo la inspiración que te va a pasar tal cosa dentro de tanto tiempo. Esté tranquilo porque no sé qué. Y te vas a ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, vas a hacer un viaje pero dentro esto de no es tanto tiempo. una categoría, como decía antes el hermano, que lo hace lo que hacen, que lo hacen lo que, digamos, cobran. Que lo hacen para enganchar y dar esperanzas Sí, pero falsas y para cobrar. No importa que haga sin cobrar. No caben revelaciones en la atención fraterna. ¿Habéis entendido qué es revelación? Sí, no cabe revelación. De ninguna naturaleza.
Sí, en tu vida anterior tú fuiste tal cosa, por esto ahora estás en esta situación. Pero ¿de dónde lo sacaste? No, un espíritu me inspiró. ¿Ve? Estas cosas no caben. Miguel, ¿quiere comentar? El problema que llevas y ya encima añades que en un Micrófono. anterior hiciste... Entonces, ¿cuáles son las buenas intuiciones? Las buenas intuiciones. Que te dan los espíritus buenos Bueno, para solucionar. vamos a aclarar una diferencia. Intuición, no, didácticamente, ¿está bien? Porque en la propia obra de Kardec, el libro de los medios, pone intuición por inspiración y viceversa. En aquel entonces probablemente la palabra tenía el mismo significado, pero en español y portugués, intuición es una capacidad anímica. Pero podemos equivocarnos, aguardar, esperar, dejar la cosa caminar. No es la propia persona que debe de apuntar la solución de su problema en el diálogo. Entonces ella probablemente va a llegar a esto y si llega confirmamos la intuición que hemos tenido. Pero un espíritu nos inspira una idea. Nos va a inspirar las palabras más adecuadas a decir para fortalecer el ánimo de la persona. Esta es una buena inspiración. ¿Cierto? ¿Cómo? No comprendí aún la pregunta. Una reunión mediúnica. No. Mira, nosotros cuando estamos haciendo la atención fraterna, se supone que no estamos solos. ¿No? Además de un compañero que recomendamos que haya una segunda persona junto, ¿no? Esto es una opción, no es obligatorio. Hay los espíritus que nos están asistiendo. Nosotros no somos médiums el día que vamos al trabajo mediúnico, el miércoles o jueves o viernes en el centro espírita. Somos médiums todo el tiempo, ¿no? Así que como atendientes fraternos, la inspiración deberá de funcionar con mucha frecuencia. Pero deberemos de ter disciplina en relación al asunto. En este momento somos médiums, sí somos médiums, intermediario de un trabajo de benemerencia, de auxilio a nuestros semejantes. Solo por esto ya somos médiums. Pero no nos faltará la asistencia de nuestro mentor espiritual, ángel de la guarda, del ángel de la guarda de aquel individuo que vino, los espíritus, mentores, trabajadores de la casa espírita que nos vienen a auxiliar. E não estamos solos nunca. Não necessita um trabalho mediúnico formal para isto. Pero vamos allá. Vamos a um caso mais complexo. Uma pessoa chegou em um estado obsessivo grave. Grave. E não sabemos nem como, pero ela logrou venir, ou a família la trajo al centro de atenção fraterna. Ou a pessoa se deu conta, depois de todo, que ela está com um processo obsessivo e decidiu ir à atenção fraterna. Por distintas razões, chegou aí e está com um problema gravíssimo de obsessão. Nós percebimos que a solução da problemática não vai ocorrer solamente por la atenção fraterna, porque não é um único implicado em el caso. Aqui há o mínimo dois. Ele encarnado e ele desencarnado que ele obsessa, que pode ser mais de um incluso. E que em la atenção fraterna nós atendemos ao encarnado. ¿Dónde será atendido o desencarnado? Em el trabalho mediúnico de desobsessão da casa espírita. ¿Necessita o encarnado estar presente? Não necessariamente. ¿Está bem? De hecho, normalmente não é necessário. Bueno, há casos, e Manuel Filomeno de Miranda lo describe, pero quando a pessoa já tem condições, incluso, de atendida, ou a família que está sendo atendida, de incorporar como trabalhadores da instituição. ¿Está bem? Que ocorre estas situações. Pero, de hecho, chegou aí, está sendo atendido, e o espírito é encaminado para a atividade mediúnica de desobsessão que ocorre um outro dia em el centro espírita. Bueno, ¿esto trae consecuencias? Sí. ¿Puede traer negativas? Sí. Puede ser que las personas que están involucradas en esta atención despierten la atención del obsesor y si él tiene comparsas, también de los comparsas de él. ¿Qué van a hacer ellos? No queremos poner miedo en nadie, por favor. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Es comprender para protegernos. Y ahí todo se encamina bien. ¿Qué ocurre? Este obsesor o la pandilla de él va a visitar nuestro hogar.
¿De dónde viene este? ¿Quién es que está interviniendo en nuestro programa que hemos planificado por 10 años para agarrar a ese? Y ahora quiere intervenir aquí con un diálogocito aquí para sacarle de la situación. Ellos piensan esto, hablan esto unos con otros. Y ahí van a nuestro hogar. Llegan ahí, no tenemos ni un evangelio en el hogar y somos atendientes fraternos. Y miren lo que dicen los espíritus. Lleva 10 años para que el hogar esté protegido si hacemos el evangelio en el hogar todas las semanas. Pero el atendiente fraterno debería de leer el espiritismo en su casa todos los días. ¿Está bien? Y de preferencia con la familia, si la familia es espiritista y quiere también hacer la lectura. Breve, 15, 20 minutos, no importa, media hora. Pero leer cosas nobles, aclaradoras del espiritismo y comentar entre proteger el hogar. Hay un caso clásico de Dimas en el libro Obreros de la Vida Eterna. Tranquilo? Allá dice que Dimas era un trabajador espiritista conocido en el sitio incluso. La gente le respetaba. Y cuando desencarnó, los obsesores entraban en su hogar porque se olvidó de implantar el estudio del Evangelio en casa, de llevar el espiritismo para su familia. El hogar no era protegido. Ahí un punto. Otro punto que puede ocurrir. Entonces ellos pueden buscarnos, buscar para perturbarnos. No logran agarrar al atendiente fraterno o a los medios que están trabajando en la actividad mediúnica, que ellos también tiran la María, distraer y perturbar para que no pueda comprometer, dando un intermedio, espacio de pasado y que a ti se sentir al sur, já doblar a tua proteção. Pedir de que aquela pessoa cara me dá que dá essa pessoa médico, al médico fazer. Tem um problema nada que exalero se alimenta enquanto verdade frequentemente de desahogar isso cambiar com o tempo tá isso antigo antes de nós então porque ter semana com ideamos de mim princípio quando ia surgir porque para ler impossível e adolescência e também nos democracia autonomos não querer meses nós seis la casa los puerta abrir estar ter via de um dia la porta de puertas de nesse centro pegou afora não pode e mango se adentro. E a minha muchacha que estava, não havia nada, depois ela se girou, hizo barulho e abriu. E esta muchacha saiu correndo e disse, sois unos brujos, voy! Hizo a valija e saiu da porta, vindo a receber depois nada por alguém, que não quiso nem entrar em la casa mais sola. E então eu dije a los, no, que estáis haciendo? Mira a petulância, ¿no? Del medio. Que estáis haciendo vosotros que não protegéis nuestra... E aí eu percebi, era o abuelo de minha mulher. E ele foi e disse, nós estamos cumprindo nossa parte. Eu digo, como estás? Eles não vão, terminamos de perder a muchacha, como vamos fazer agora? E não estás fazendo o que recomendamos. Como vamos el evangelho semana? Eu leio o evangelho todos os dias. Eu leio todos os dias. Hago os trabalhos espirituais. Estou em movimento. Como não estou fazendo mi pena? E ele disse, que eu 6 dias. Foi votamos desde 2000, início de 2001, hasta não só não há a leitura como quando estamos com esta diferença de horário grande, não aí verá-se com o niño e chama a hija por el teléfono quando ela está disponível porque está dando classes por la noite. E eu sempre que puedo por el móvel com leitura. Aí verá que nossa família não é perfeita, não funciona, que os problemas ocorrem hasta menos ir agora e isso já hemos sacado de que esse relatório de não se completa. Porque solo se conta, la primera etapa es por el nacimiento, la segunda etapa a los 7 años, la tercera etapa a los 14 años aproximadamente, 21. No completa la reencarnación, recientes, no más adolescentes, pero siguen aburridos por toda la vida hasta desencarnar, ¿no? Y el niño paralizó más o menos a los 6 años. Tenemos la impresión de que no completó el proceso reencarnatorio. ¿Qué ocurre con los niños hasta más o menos la edad de 5 a 7 años? Vivem aqui e aí. Então, ele estava com minha mulher sentado em el sillón, em el sofá, fazendo suas coisas em el tablet, porque ele mesmo seleciona suas películas, sabe o que pode ver ou não, e tal, e as cositas que pode fazer aí, que ele gosta muito Disney e tal, não? E estava aí, de repente mirou para a porta e viu, que é isto? E aí Vera mirou, não viu nada, não? E ele quedou assim, de repente ele disse, ai, graças a Deus, e volveu.
¿Qué fue lo que vio? Algo raro y su guía lo protegió. En la puerta de entrada vio algo raro, pero no duró mucho. Y Vera, entonces, cuando hablo con ella por teléfono, intensifica las oraciones que estamos haciendo hasta aquí porque llegaron a la puerta. ¿Está bien? Sí. Curiosos. Están pasando por ahí, ven y quieren entrar. Si no hay protección, entran. Les gusta, se quedan. ¿Está bien así? Llueve. Los espíritus salen corriendo. Son tan materializados que quieren esconderse. Además, donde la familia le gusta estar. Es lo que conforma a la familia en su convivencia. Familia no hay hogar. Hay personas que se unen en un cierto sitio que llaman casa. ¿Bien? Listo. Agradezco por la pregunta para quedar claro para todos, ¿no? ¿Está bien? Ok. Y entonces, sí. Por favor, micrófono para Maite. Y si queréis comentar alguna cosa, por favor, ¿está bien? Vamos. Los espíritus familiares vienen en esta reunión semanal o cuando es diaria, porque el abuelo decidimos hacer diaria, pero no teníamos un horario. La hora que podíamos, hacíamos. Así que había días que no daba, hacíamos unas 5 veces por semana. Hasta el abuelo decirnos que estaba con un problema, porque quería traer espíritus familiares para estudiar con nosotros, pero como no tenía hora, ahí definimos una hora fija, para que ellos pudieran participar también. Los familiares vienen y traen amigos, invitan a aquellos que conocen el mundo espiritual, que no tienen mucha noción y vienen para aprender noción en los estudios que hacemos en nuestro hogar. El hogar iluminado por el Evangelio es una extensión del centro espírita. No son palabras mías, los espíritus nos dicen eso. Ahí había levantado la mano al fondo, por favor. Ya va, Oscar. Carlos, quería hacerte una pregunta. Yo pertenecía a un centro, pero ahora ya no. Tengo un problema que te lo comuniqué a ti y hice lo que tú me dijiste, Evangelio todos los días y una vez a la semana. Pero lo que te quería preguntar es, yo ya no pertenezco a ningún centro, pero sí hago todo lo que tú me dijiste, leo y el Evangelio lo llevo todos los días y trato de practicarlo lo mejor que puedo. Pero aún sigo escuchando, pero ya disminuyendo. No veo cosas, no se me abren puertas, nada de eso, sino que escuchar. Me recomendaron ir al médico, al psicólogo, fui, todo salió bien, no tengo nada. Y me he llegado a la comprensión que es como sabemos, soy un medium, pero no voy al centro porque ya no hay, se terminó. Pero trato de guiarme por el que ustedes están con Maite. Siempre voy leyendo todo eso, pido oración también para mí, para mi hogar. Cierto. Y bueno, quería darte las gracias y a todos porque siempre pedí oración y me han ayudado. Bien. Y ahora no sé qué más podría hacer, pero... Seguir en lo que está haciendo, ¿no? Y las soluciones vienen con el tiempo, pero otros problemas aparecerán que son naturales en nuestra vida. Vamos a entender, Dios no nos libra de los problemas. No sé si habéis visto aquella película Arca de Noé, que, ¿cómo es el nombre de él? Aquel actor que es negro, hace el papel de Dios. Morgan Freeman. Y entonces hay un diálogo que él mantiene con la mujer del hombre que está construyendo el arca, ¿no? Y le pregunta a la mujer, si nosotros queremos, pedimos a Dios que tengamos comprensión, ¿será que Dios nos dará la comprensión o nos pondrá las personas que nos desafíen para que podamos ejercitar la comprensión? Y así va, ¿no? Los desafíos hacen parte de nuestra evolución. Si no fueran los desafíos, nos acomodaríamos. Así que vamos a tener siempre estos de ahora y otros desafíos necesarios a nuestra evolución. Pero sí que podemos pedir fuerzas para poder vencer estas etapas todas de nuestra caminata espiritual, ¿no? Así que cuando nosotros adherimos y hoy no tenemos ya esta oportunidad, no hay en nuestra región un centro espírita, pero tenemos el Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. En Brasil hay varios centros virtuales. Las personas adhieren, este es el centro que está dentro de tu hogar. Quando participas de uma reunião, por exemplo, de estudo do Evangelho, que aí temos um NESD, estás trayendo isto para dentro de tu hogar. Os espíritos familiares provavelmente se quedem contigo junto ao ordenador acompanhando.
as atividades. Assim que já temos estas possibilidades. Quando agarramos internet, YouTube, e ponemos um vídeo destes construtivos, numa charla ou um curso como este, e estamos aí, estamos fazendo um ambiente positivo dentro de nosso hogar. E temos estas oportunidades. Perseverar, como estás fazendo, indicaste que já sientes melhora, não? E as coisas vão melhorando. Eventualmente pode haver alguma dificuldade, mas se perseveras, se superará. ¿Está bem? Hace parte de nossa vida. E agradecimentos juntos sempre a Jesus, el Divino Maestro, a Cristo, ¿no? Porque nós não hacemos nada efetivamente. Somos instrumentos tan solamente. De hecho, personalmente, eu não sinto que tenha condições de fazer. Porque eu narrei a questão do avião para vosotros, não? A vida ha evidenciado isto. Cuidado. Então, eu pido com muita frequência, por favor, não me deixem solo. E eu hablo isto com sinceridade dentro de meu coração. Eu pido a eles, não me deixem solo. Se eu tenho que fazer algo, não, que por favor me apoiem, porque, sinceramente, não é dúvida personal que devemos de ter fé em nossa condição de trabalho, não? Pero, sinceramente, nossas condições são limitadas se miramos onde estamos. Que é uma bendição aqui estar, por amor de Deus. A Terra é uma maravilha, pero compara a Terra com o universo. Por mais que podamos, que é o que podemos? É a pergunta, não? Hay que ser necessariamente, hay que reconhecer isso. Sem o apoio, nós podemos muito pouco. Assim que vamos orar sempre pedindo este auxílio e seguir. Não asseverar al atendido, usted es médium. Eu pergunto onde está a bola de cristal para saber que o outro é médium. Esto nadie pode saber. Não atender manifestações espirituais, já pusimos, não? E bueno, hay outras recomendações e viene a planificação do trabalho. Temos pouco tempo e queríamos fazer uma análise que está na página 26 em adelante, que é deste texto. Quanto tempo temos? Já estamos sobre a hora. Temos 15 minutos. Sim. Podemos, então, fazer o seguinte, não? Se concordáis, interrompimos para o almoço um pouquinho antes, mas também volveremos um pouquinho antes. Pode ser assim? Sim. Ok. Porque assim que volvamos, nós vamos examinar este texto. Sim. Seria 4, que horas? 4 menos quarto. Então, aqueles que já estão liberados, se querem chegar um pouquinho antes, no 3:30, estaremos por aqui já. E vamos examinar este texto, vamos discutir agora, que a ideia era lerlo de punta a punta e ir examinando com vosotros. Então, nos quedamos. Pero vamos a ver se poderemos manter assim, porque em seguida haréis a planificação em grupos e depois entraremos em los casos. ¿Está bem? Buen almuerzo para todos, muchas gracias.